personas les parece que no sea tanto. Ahorita vamos a analizarlo. Déjenme ver. Se me fue la imagen. Bueno, ya se cansó el proyector. Bueno, la epilepsia es tan antigua como el hombre y ha estado todo el tiempo rodeada de mitos y tabúes que vamos a erradicar con el conocimiento del padecimiento y con la difusión de este conocimiento al público en general. En la antigua Grecia se llamaba la enfermedad sagrada y desde entonces se ha considerado en muchas culturas como posesión demoníaca, castigo divino, estigma del diablo, brujería, fenómeno sobrenatural. Algunas personas indebidamente piensan que es una enfermedad contagiosa, que siempre tiene que cursar con retraso mental o locura, lo cual no es verdad, aunque en algunos casos puede asociarse a esto. Entonces aquí vemos a Hipócrates, no sé cuál es el, a ver, ¿me puede ayudar alguien con el señalador? Bueno, ese señor es Hipócrates y allí vemos una imagen de una persona que va a ser quemada viva porque se catalogaba como bruja cuando en realidad lo que tenía era una epilepsia. Pero me quedo con este porque gracias, perdón. Es que no se ve suficientemente la lucecita, entonces no la vamos a ocupar mucho. La epilepsia entonces es un padecimiento que como enfermedad constituye un problema, pero también lo constituyen alrededor de la enfermedad misma, las reacciones emocionales, el estigma y el rechazo social y la autoestima que los pacientes van a padecer porque sufren de toda esta alteración en sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar para mejorar el control, identificar la comorbilidad psicológica o psiquiátrica, tratarla, dar información a los grupos interesados, el principal es el de los enfermos y sus familiares, pero también a los profesores, empleadores y desde luego los médicos nos tenemos que actualizar constantemente porque siempre hay novedades y hay cambios en muchos aspectos de diagnóstico y de tratamiento y les invitamos a integrarse a grupos de autoayuda que al final vamos a ver esto. Para entender la epilepsia vamos a recordar breve y rápidamente lo que hace el cerebro. Bueno, como recuerdan, está constituido por millones de neuronas que están interconectadas entre sí a través de la sinapsis, son actividad eléctrica y bioquímica, tenemos liberación de neurotransmisores, pero lo que nos interesa en la epilepsia es esta actividad eléctrica, que permite que el cerebro realice funciones como es recibir información, ver, oír, oler, degustar, tener sensaciones corporales, percepciones. Esto lo hacemos con el cerebro a través de los órganos de los sentidos. Integramos esta información y tenemos pensamientos, tenemos sentimientos, memoria, aprendizaje y respondemos hacia el exterior a través de movimientos, de lenguaje y conducta en general. Entonces, si tenemos una descarga eléctrica en el sitio donde controlamos el movimiento, la crisis se va a manifestar por un movimiento. Si lo tenemos en donde percibimos lo que vemos, la crisis se va a manifestar por un fenómeno visual. Y de esta manera, la semiología de las crisis nos va a permitir localizar el sitio de origen de las descargas. La epilepsia se define como la afección crónica y recurrente caracterizada por fenómenos paroxísticos, que son las crisis epilépticas, desencadenados por descargas eléctricas cerebrales anormales que pueden presentar manifestaciones variadas, como ya mencionamos, por las características del cerebro y su variedad de funciones. Es de origen multifactorial
y se asocia con anormalidades electroencefalográficas que se presentan de manera no provocada. Es decir, no tenemos una enfermedad sistémica ni localizada aguda que nos permita tener una crisis. Si tenemos hiponatremia, hipoglucemia, tenemos una hemorragia cerebral, esto puede dar crisis en el momento en que esto se manifiesta, pero a eso no le llamamos epilepsia. Cuando la persona está como cualquiera de nosotros, aquí muy quitada de la pena, atendiendo a una conferencia, y tiene una crisis, a eso le llamamos una crisis no provocada. Y a eso es a lo que vamos a llamar epilepsia cuando se repite. Actualmente se define como afección cerebral caracterizada por una predisposición duradera o permanente para generar crisis epilépticas y con potenciales consecuencias neurobiológicas, cognitivas o psicosociales. De acuerdo a esta definición, lo único que requerimos es que haya una sola crisis epiléptica. Anteriormente se decía que teníamos que esperar a una segunda crisis epiléptica para poder hacer el diagnóstico. Entonces, la crisis epiléptica es entonces la aparición transitoria de síntomas y signos secundarios a esta actividad eléctrica anormal en el cerebro. El tejido cerebral es muy excitable. Lo único que necesitamos para tener crisis es un cerebro, por esta hiperexcitabilidad que el cerebro tiene y que permite que se realice el potencial de acción, gracias al cual vamos a tener todas las funciones normales de nuestro cerebro. Cuando ocurre epilepsia tenemos una hiperexcitabilidad porque se incrementan los neurotransmisores excitadores, pueden disminuir los inhibitorios y podemos tener también alteración en los canales iónicos, alteración en la concentración de los iones intra y extracelulares que favorecen la despolarización de la membrana. Y cuando existe cualquiera de estas anomalías o a veces todas, vamos a tener un lugar en el cerebro que va a descargar de manera continua y que nos va a ocasionar que la persona periódicamente tenga crisis epilépticas. Entonces, en resumen, tenemos mecanismos intracelulares que tienen que ver con la membrana celular, el ambiente alrededor de las neuronas, que sería un mecanismo extracelular que conduce a hiperexcitabilidad. Esto da una hipersincronización, hay una propagación del potencial eléctrico y se produce la crisis. Les decía que la epilepsia no es una enfermedad extraordinaria, es bastante frecuente porque afecta a cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Tenemos una frecuencia de 1 a 2% de la población en todo el mundo, especialmente en los países que no tienen un buen desarrollo económico y que por lo tanto no tienen buena cantidad de doctores, no tienen recursos para la atención de los embarazos, de los partos, y esto hace un riesgo de que las personas padezcan lesiones cerebrales que pueden conducir a epilepsia. La epilepsia puede iniciar a cualquier edad, pero 3/4 partes van a iniciar antes de los 20 años de edad, es decir, desde el recién nacido hasta la adolescencia. Y calculamos que existen más de 60 millones de personas con epilepsia en el mundo, que es una cantidad enorme, y aproximadamente 2 millones de personas en México. A pesar de que acabamos de escuchar padecimientos frecuentes, las consultas de los servicios de neurología más frecuentes y más abundantes son de personas con epilepsia por la cronicidad del padecimiento y por la dificultad que alrededor del 30% de la población con epilepsia tiene para su control. Aquí vemos ejemplos de prevalencia, ya lo comentamos, y tenemos impacto de la epilepsia en incapacidades, en el riesgo de accidentes y de lesiones que la epilepsia puede producir,
y que nos obliga a que tratemos de mantener a las personas perfectamente bien controladas. Vamos a ver cómo es una crisis. La crisis inicia bruscamente, como van a ver ahorita. La chica hace una apertura ocular intensa y apertura de la boca. Tiene un entiesamiento, una fase tónica inicial durante varios segundos y luego empieza la fase clónica, que son las sacudidas que estamos viendo allí, que son intensas, son frecuentes y que van reduciendo conforme transcurre la crisis y los mecanismos de inhibición se echan a andar para que la crisis termine. La duración es corta, como pudieron ver, puede ser de segundos a menos de 2 minutos. Tiene un patrón de presentación que va a ser similar en cada persona y cualquiera que tenga una convulsión tónico-clónica generalizada como esta que acabamos de ver, la va a tener exactamente igual. No va a variar porque esa es la característica de este tipo de convulsión. Se va a presentar de manera impredecible y cuando la persona se recupera, a veces inmediatamente o después de un pequeño periodo en que puede estar confusa, dolorida, con cefalea y somnolencia, ya va a volver a estar totalmente normal, como si nada le hubiera pasado. La manera en que las descargas se presentan puede ser focalizada y allí tenemos un gran grupo de crisis que llamamos crisis focales, que se van a originar en algún punto de redes neuronales en un solo hemisferio cerebral o en un lóbulo cerebral. En cambio, las crisis generalizadas van a tener esta descarga en algún punto de redes neuronales que se distribuyen bilateralmente. El ejemplo que acabamos de ver corresponde a una crisis generalizada desde el inicio, pero vamos a ver algunos ejemplos de crisis focales. Antes de verlos, nada más vamos a ver cómo se dividen a su vez en simples y en complejas las crisis focales. A las simples les llamamos así porque no tenemos alteración de la conciencia y vamos a tener semiología motora, sensitiva, autonómica o psíquica. De las motoras vamos a ver ejemplos, de la sensitiva podemos ver o que nos platique, porque no la vamos a ver, nos van a platicar los pacientes que sienten algo extraño en una extremidad, en la mitad de la cara o en la mitad del cuerpo, puede ser un hormigueo, puede ser dolor, sensaciones diferentes que duran un lapso corto. Y esa nos localiza inmediatamente al lóbulo parietal, que es donde tenemos la recepción de las sensaciones corporales. De las sensitivas tenemos también las auditivas, donde pueden escuchar un fenómeno sencillo como un susurro, como un murmullo, como un zumbido o como un chorro de vapor. Puede ser olfatorias en las que se perciben olores habitualmente desagradables, caen aquí en el grupo de sensitivas, que son del lóbulo temporal, tanto la auditiva como la olfatoria, o puede ser la visión de fenómenos visuales como lucecitas, como manchas, como perder el campo visual momentáneamente. Las autonómicas, pues son sensaciones como en el estómago, esto es muy frecuente, la persona puede decir que tiene algo que le molesta en la boca del estómago, que le asciende y que no acierta a describir adecuadamente, que no es propiamente náusea, aunque algunos le dicen me dan las náuseas. Las psíquicas tienen varias modalidades, puede ser el fenómeno de lo ya visto, de lo nunca visto, puede ser la presentación de un pensamiento intrusivo que no tiene nada que ver con lo que el sujeto hacía o pensaba en ese momento, pueden ser cambios afectivos bruscos como sentirse deprimido momentáneamente o tener ira inexplicable o tener depresión inexplicable o incluso placer, que Dostoyevsky tenía este tipo de crisis y las describe.
Las complejas, en cambio, tienen alteración de la conciencia. También vamos a ver ahorita un ejemplo. La persona se desconecta durante 30, 60 segundos y puede o no acompañar esta desconexión de movimientos sin propósito que llamamos automatismos. Cualquiera de estas se puede convertir en una convulsión generalizada tónico-clónica cuando nuestras redes neuronales que se conectan bilateralmente son alcanzadas por la descarga inicial y entonces se hace una generalización secundaria. ¿Me pasan los videos? Aquí vamos a ver, fíjense en la carita del niño cómo se contrae del lado izquierdo. Sí lo ven, ¿verdad? Esto es una crisis focal motora de la hemicara izquierda. Me pasa la que sigue. Y esta persona que está siendo monitoreada en un hospital, se le está tomando el electro simultáneamente, voltea bruscamente su cara y sus ojos hacia la izquierda y su cuerpo se gira. Esto es una crisis motora versiva, volvular, porque se da toda la vuelta. Si estuviera de pie, giraría sobre su eje y estaría dando de vueltas. Allí en la cama, pues ya lo detuvieron y ya no pudo continuar. Esta otra se le llama hipercinética porque van a ver qué violencia de movimientos que son erráticos. Primero tiene como un automatismo, va a chasquear los dedos y luego se endereza, se voltea. Ahí estamos en crisis, es una crisis en la que no pierde la conciencia, pero no puede controlar los movimientos. Este fenómeno tan aparatoso puede confundirse con crisis de origen psicológico. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estas son crisis del lóbulo frontal que generalmente ocurren durante el periodo del sueño. Aquí vemos, todas las anteriores son del lóbulo frontal porque son motoras. Esta crisis es una focal compleja, el niño está desconectado, se levanta de su cama, se va caminando, vieron que hizo algunos movimientos con su mano derecha, se agarró la ropa, se vuelve a acostar, sigue haciendo algunos movimientos automáticos y vean todo lo que dura, ¿sí? Puede durar hasta 2 minutos haciendo cosas y estando desconectado. Bueno, cuando hablamos de las generalizadas, no todas las generalizadas son tónico-clónicas, esa es solo una modalidad. Tenemos ausencias, crisis mioclónicas, tónicas, espasmos, crisis clónicas y atónicas. Y aquí, como dijimos, la actividad eléctrica simultáneamente va a afectar ambos hemisferios cerebrales. Y aquí vamos a ver este electro, que es un trazo característico que se llama de punta onda con 3 ciclos por segundo. Y vemos aquí, ya se fue, está desconectada, parpadea un poquito y así como se fue, ya regresó. Vean la diferencia de lo que es una ausencia típica, que es esta, con la crisis focal compleja del otro niño que se paró de la cama y que tardó desconectado mucho tiempo. Los pacientes y a veces los médicos les llamamos ausencias a las dos variedades, pero hay que diferenciarlas porque el tratamiento no es igual. El tratamiento que puede controlar las crisis focales complejas, como carbamazepina, por ejemplo, puede empeorar notablemente las crisis de ausencia. Entonces es muy importante diferenciar muy bien si es de un tipo o es del otro. Aquí vemos un ejemplo de espasmos infantiles que constituyen parte de lo que se llama el síndrome de West,
que tiene un electro catastrófico muy alterado, que vemos ondas de alto voltaje, todas desorganizadas, y la bebé, ¿me repite ese video, por favor? Y esta bebé lo que está haciendo son unas contracciones muy bruscas, que no sé por qué a veces les dicen sus médicos que son cólicos. El niño llora y tiene salvas de estas contracciones intensas que le doblan el cuerpo. Entonces, esto es muy importante que se diagnostique prácticamente a la primera y que se trate apropiadamente, porque si se retrasa el tratamiento, el daño cerebral es severo e irreversible. El doctor West escribió este tipo de crisis en su propio hijo y lo publicó pidiendo ayuda a la comunidad médica porque no sabía qué hacer con su bebé. Y hasta la fecha es una de las epilepsias más difíciles de tratar. Aquí ya la vimos. Me pasa el video, por favor. El que quiere está bien. Ya nos puso el de abajo. Aquí vemos a esta criatura. Vean cómo se pone toda tiesa. La de arriba solamente la joven estira las manos. Es una variedad de crisis tónica un poco menos aparatosa que la de la niña que vemos abajo, que vean que está como una tabla. Si la alzaran del bracito, se alzaría toda tiesa, ¿no? Estos son descargas generalizadas también. Y esta es una crisis mioclónica. Esta es la crisis como un sobresalto, como un movimiento. ¿La repite, por favor? Ahí está la crisis mioclónica. También es por descarga generalizada, pero es momentánea. Y esta última de este bloque de crisis generalizadas se llama atónica porque la persona pierde el tono muscular y cae bruscamente, como van a ver ahorita. Y este tipo de crisis son muy lesionantes porque la persona no se da cuenta de lo que está pasando y bruscamente pierde la bipedestación y se golpea pues, con lo que tenga enfrente. ¿Me pasa este video, por favor? Y aquí vemos cuando después de una desconexión, ahorita van a ver, la persona cambió su actitud, ahí está desconectada y ahorita tiene ya una convulsión generalizada tónico-clónica, similar a la de la joven que vimos inicialmente. Entonces vemos la fase tónica en que estira, primero los flexionó, luego los estiró y después empezó a sacudir de manera rítmica, intensa, violenta, y poco a poco la intensidad de los movimientos va disminuyendo hasta que se quitan por completo y la duración es aproximadamente de 35-40 segundos y se le quita. En el posictal vamos a ver que está inconsciente, empieza a despertar, se siente confusa, somnoliente y con cefalea. ¿Sí? El diagnóstico entonces es muy importante para poder diferenciar con la semiología qué es lo que le está pasando a la persona. Tenemos que hacer un interrogatorio directo, aunque sean pequeños los pacientes, porque habitualmente tenemos la mala costumbre de hablar con los papás y los niños no participan. Pero es muy importante preguntarles a los chiquitos qué sienten cuando les va a dar el ataque. Y si uno los escucha con atención y uno les dice, por ejemplo, sientes algo en tu pancita, tienes algo en una mano, en una pierna, alguna sensación, o ves algo,
Ellos pueden explicarnos muy bien y podemos detectar el fenómeno focal consciente inicial antes de que venga una convulsión o una desconexión en la que ya la conciencia se perdió. Hay que ver cuáles síntomas acompañantes hay, cuáles factores desencadenantes y circunstancias, explorarlos es muy importante para ver si no tienen deterioro de sus facultades mentales, si no tienen déficit motor en alguna parte de su cuerpo, que sea un fenómeno acompañante de las crisis epilépticas. Y hacemos un diagnóstico diferencial con otros fenómenos que parecen crisis epilépticas, pero que no son. El principal es el síncope, la migraña con aura que les acaban de platicar, puede ser un diagnóstico diferencial, los ataques isquémicos transitorios, igualmente porque van a tener un déficit focal, trastornos del sueño como los somniloquios, el sonambulismo, los terrores nocturnos o estos trastornos del periodo de sueño de movimientos oculares rápidos en que los pacientes pueden tener movimientos violentos como de las piernas o piernas inquietas que se pueden confundir, o con otros trastornos del movimiento. Hay algunas distonías paroxísticas que pudieran confundirse con fenómenos epilépticos, pero nos interesa muchísimo diferenciarlos de los fenómenos psiquiátricos. ¿Me puede pasar el video, por favor? Entonces aquí vemos a una joven que fue diagnosticada de estado epiléptico generalizado tónico-clónico, cuando el fenómeno que ella tiene es un temblorcito y eso es todo lo que hace, y cuando uno le habla le contesta y puede incluso manipular su celular y demás. Y está con una traqueostomía porque la intubaban cada vez que le ocurría esto, cuando tenía una contrariedad. Le hicieron muchas intubaciones que derivaron en una estenosis traqueal, y cuando le quisieron reparar la estenosis tuvo un sangrado y murió. Y ella no tenía siquiera epilepsia, lo supimos porque se hizo un estudio de video con electro prolongado y no había una correlación de la actividad eléctrica con su fenómeno clínico. Entonces esto es una crisis psicógena, no epiléptica. Nos vamos a brincar esto. Complementamos nuestro diagnóstico clínico con estudios. ¿Y cuál estudio hacemos primero? Pues el electroencefalograma. Generalmente lo hacemos en periodo interictal porque es un poco difícil que coincida la presentación de la crisis con la toma del electro. Y entonces vamos a ver las alteraciones eléctricas focalizadas, como se ve en la primera parte de la ilustración. En el cuadrito enmarcado arriba vemos un fenómeno generalizado. Allí está la persona teniendo una crisis tónico-clónica. Abajo a la izquierda tenemos la descarga de punta onda lenta de 3 ciclos por segundo, característica de la ausencia típica, la niña que se ausentó como 10 segundos. Y a la derecha tenemos una ipsarritmia del síndrome de West. Entonces el electro nos ayuda a ver qué actividad eléctrica alterada se puede detectar, y esto nos puede corroborar el diagnóstico de epilepsia o incluso ayudarnos a determinar qué tipo de epilepsia tenemos. Lo frecuente es que durante el periodo interictal la persona no tenga anomalías o tenga anomalías poco específicas. El diagnóstico de epilepsia no se invalida por esa razón. También lo contrario puede suceder. Alrededor de un 15 o un 20% de la población general puede tener anomalías eléctricas. Entonces, si alguien nunca ha tenido una crisis que parezca ser epiléptica y tiene una pequeña anomalía
día, no se vale hacer diagnóstico de epilepsia. Y no hay que andarle pidiendo electros a problemas que no sean sospechosos de epilepsia, porque es muy frecuente que ahora hasta la maestra de la escuela le receta al niño un electroencefalograma porque se porta muy inquieto y dice pues que le hagan un electro. Y resulta que tiene algo alterado ligeramente y en vez de diagnosticar trastorno por déficit de atención, que a lo mejor es lo que tiene, le diagnostican epilepsia, lo cual es totalmente diferente. Entonces no hay que hacer electros más que a quienes tienen indicación. Variedades de los estudios neurofisiológicos pues son el monitoreo videoelectroencefalográfico, que ya vimos varios, y también el hacer el estudio directamente en la superficie del cerebro en pacientes que se van a operar como parte de su tratamiento para la epilepsia, y a eso se le llama electrocorticografía. Entonces ahí estamos viendo de nuevo la convulsión tónico-clónica y el electro que está corriendo a un lado de la imagen, lo cual nos da una correlación precisa de que su fenómeno es realmente epiléptico. Hacemos estudios de imagen, pero no para diagnosticar epilepsia, sino para tratar de ubicar alguna lesión responsable del fenómeno epiléptico. Pero vean que solamente el 40% de los casos van a tener anomalías y el 60% de personas que sí tienen epilepsia no tienen alteraciones en la imagen. Entonces, tampoco vamos a descartar el diagnóstico de epilepsia porque nos sale una tomografía o una resonancia normales. El fenómeno es clínico, se puede correlacionar eléctricamente. Si hacemos un video y coincidimos la toma del electro con la crisis, si es interectal podemos tener electros normales, pero no nos quita el diagnóstico de epilepsia. Bueno, una vez hecho todo esto, procedemos al tratamiento. ¿Y qué vamos a hacer con el tratamiento? Pues vamos a tratar de controlar de manera total las crisis epilépticas, 100% de control. Esa es la meta del tratamiento, sin crear efectos colaterales y reintegrando a la persona a sus actividades escolares, familiares, laborales, dependiendo de la edad de la persona. Esto lo vamos a lograr usando medicamentos antiepilépticos, mejorando el estilo de vida y detectando y tratando también las comorbilidades que puede haber. Les pedimos que lleven un registro. Aquí vemos un calendario expreso para crisis abajo a su derecha, donde vemos cuadritos que nos marcan todos los días, mañana, tarde y noche, y les ponemos marquitas, un puntito, un palito, para que la persona lleve su registro de sus crisis y en la consulta podamos saber cuántas tuviste el mes pasado, ya tenemos menos o ya no tenemos y entonces ya le hicimos, ¿no? Los cuidados en la vida diaria incluyen no desvelarse en exceso por trabajo o diversión, evitar las bebidas estimulantes como el café, la Coca-Cola, el Red Bull y todo esto, porque pueden provocar mayor excitabilidad y esto puede favorecer las crisis si no se llevan bien con los fármacos antiepilépticos. Evitamos las bebidas alcohólicas y evitamos los ayunos prolongados porque pueden ser factores que favorezcan la presentación de las crisis. Les permitimos hacer actividades físicas, de hecho hay que promoverlas porque tienen la ventaja de que mejoran la salud en general, promueven la convivencia, el trabajo en equipo y no van a empeorar las crisis epilépticas. Entonces tenemos por un lado deportes riesgosos, que estos extremos que yo creo que mucha gente ni no epiléptica debería de practicar, y todos los demás, que son la mayoría, pues sí los pueden practicar: béisbol, fútbol, tenis, atletismo, gimnasia, etcétera, los pueden realizar perfectamente bien.
Les tenemos que explicar qué hacer ante una crisis epiléptica. La atención de un ataque tónico-clónico puede ser desastroso, puede ser terrible, pueden lastimar a la persona porque se le echan todos encima tratando de que no tenga movimientos y entonces le pueden luxar un hombro, le pueden luxar cualquier otra cosa, fracturarle un hueso. Entonces, lo que se recomienda es no dejar solo al paciente, observar las características de las crisis, porque eso va a ser información para la semiología, aflojar la ropa, colocar a la persona de lado, porque durante la convulsión se produce mucha salivación y flemas y pueden obstruir la vía respiratoria, entonces las hacemos salir por gravedad poniendo de lado a la persona. No hay que introducir ningún objeto en la boca. Si hay mordedura de lengua, no lo vamos a evitar con eso y podemos tener problemas adicionales si metemos objetos que se pueden romper y lastimar o tragar. Y esperamos a que la crisis termine sola, hay que tomarle el tiempo y hay que acompañar a la persona hasta que termina su periodo posictal, porque va a estar confuso, a lo mejor si siente que lo están deteniendo se puede poner agresivo, pero está confundido todavía y hay que tranquilizarlo y esperar a que termine todo el fenómeno completo para ver qué se va a hacer con él. Generalmente pueden volver a su actividad, algunos no, tienen posictal prolongado, tienen malestar, pues a lo mejor mandarlos a descansar. Pero como veíamos en una de las tablitas anteriores, el ausentismo por epilepsia no es muy alto, es muchísimo más alto por cefaleas, es muchísimo peor todavía por alcoholismo, entonces tampoco vamos a incapacitarlos o a declararlos inútiles porque tienen una epilepsia. Los fármacos antiepilépticos que vamos a elegir, ahorita vamos a ver cuál sería el lineamiento. Ahí tenemos una lista de los clásicos que se utilizan desde inicios del siglo XX y desde los años 90 tenemos cada vez más cantidad de fármacos antiepilépticos, hasta uno que va a ser lanzado, creo yo, a fines de este año, pero ya se los puse allí, que se llama brivaracetam. Tenemos ahí unos asteriscos en colores y el tipo de crisis también en los mismos colores para que vean que no todos los fármacos son igualmente efectivos para todos los tipos de crisis. Entonces tenemos que ver bien cuál es nuestro tipo de crisis y qué opciones de tratamiento tenemos para ello. Aquí vemos la lista. Hay que calcular en miligramos por kilo de peso en los niños, en una dosis promedio para los adultos, y hay que considerar los fármacos que vamos a elegir de acuerdo también a los efectos adversos. Tenemos hiperquinesia, irritabilidad, con primidona, con fenobarbital, con fenitoína, tenemos muchos cambios cosméticos. Las encías se hinchan, los dientes se aflojan, se les caen, los rasgos faciales se hacen toscos, se llenan de vello y pueden tener cuadros de lupus-like, parecidos al lupus o al linfoma-like. Entonces hay que tener mucha precaución vigilando todos estos aspectos. La carbamazepina puede dar alergia, anemia, aplasia medular. Las benzodiazepinas pueden dar efectos paradójicos y en vez de tranquilizar pueden provocar irritabilidad, agitación. Y los valproatos pueden dar gastritis, temblor, caída del pelo, confusión mental, ganancia de peso u ovarios poliquísticos. Entonces, debemos estar muy atentos y valorar si vale la pena continuar cuando alguien tiene muchísimos efectos colaterales y no tenemos un buen efecto terapéutico. Ahí vemos el vello, vemos las encías horrendas y un Stevens Johnson de este lado derecho. Los fármacos nuevos, aquí tenemos
cuáles son, igualmente las dosis y los efectos especiales de cada uno también son de tomarse en cuenta. La lamotrigida hay gente que no la quiere usar porque puede dar alergia, pero la mismita alergia la puede dar la carbamazepina, el valproato, la fenitoína, y desperdician la oportunidad excelente de un fármaco que es muy bueno para la mayoría de los tipos de crisis. A mí en lo particular me gusta mucho usarla porque tiene muy buen efecto y muy buena tolerabilidad. Si no tiene ninguna reacción inicial que pudiera pensarse en alergia, hay que continuarla y funciona muy bien. La vigabatrina está indicada para el West, pero da reducción de campos visuales, pero el desastre neurológico es tan terrible que hay que usarlo. El topiramato da reducción de peso, dificultad para la expresión, para encontrar las palabras, parestesias en las extremidades y cálculos renales. El levetiracetam puede dar irritabilidad y psicosis, y la lacosamida mareo, síncope o depresión. Cuando tenemos sobredosis podemos tener con cualquiera de los fármacos diplopia, mareo, somnolencia, nistagmus, ataxia o bradipsiquia, alguna de ellas o todas las anteriores. Y esto va a mejorar reduciendo la dosificación. Si al reducir la dosificación perdemos efecto, debemos usar otro fármaco. Bueno, ¿cómo vamos a empezar un tratamiento para la epilepsia cuando hacemos el diagnóstico inicial? Vamos a usar un solo fármaco donde vamos a valorar la efectividad, los efectos colaterales, no vamos a tener interacciones y va a ser más fácil de llevar un tratamiento, que no tenemos 8 cosas que tener en horarios diferentes. La dosis, ya dijimos, en miligramos por kilo de peso en niños, dosis dentro del promedio conocido como efectivo en los adultos. Hacemos un escalamiento gradual para que la persona se vaya adaptando a la dosis, pero debemos llegar a la dosis planeada. No se vale mantener a alguien con media pastilla de carbamazepina eternamente porque no le va a funcionar, no va a tener un buen efecto antiepiléptico. Las dosis muy bajas y también las excesivas pueden ser perjudiciales. El horario va a ser de acuerdo a la vida media. Podemos tener vidas medias muy largas, como el fenobarbital, que se da una vez cada 24 horas. Las de los nuevos medicamentos de los 90 para acá, la mayoría se dan cada 12 horas, porque tienen una vida media más o menos larga, y entonces vamos a darles horario de reloj, 6 de la mañana, 6 de la tarde, o 7 de la mañana, 7 de la tarde. No esperemos que al paciente se le ocurra marcar su horario, porque generalmente dicen, me la tomo en la mañana como a las 11 y luego me la tomo en la noche a las 7. Pues ¿dónde están las 12 horas, no? Entonces, parte de la prescripción tiene que ser el marcarles el horario preciso de su toma de medicamentos de acuerdo a las actividades que realizan. Cada 8 horas podría ser 6, 14, 22, por ejemplo, o 7, 15 y 23 horas, pero ponérselos en las recetas. La mayoría de los fármacos no deben darse con alimentos porque bloquean la absorción y porque los alimentos son muy irregulares. También lo mencionó la doctora Claudia. Luego no comen y los doctores somos una calamidad con esto de los horarios de alimentación y brincamos un alimento, y eso es malo para la salud en general y es pésimo para llevar un horario de tratamiento. El tiempo que debemos esperar para ver si nos funciona es que transcurran 5 vidas medias para que el tratamiento se estabilice. Ya una vez estabilizado podemos ver cómo va su registro de crisis, y si vamos bien, pues así le seguimos. El control se va a mantener por un tiempo muy largo. Cuando ya conseguimos que las crisis se quiten por completo, no debemos reducir las dosis, debemos mantenerlas por un tiempo mínimo de 4 años después de la última crisis.
Muchas personas con epilepsia, de hecho el 70%, se van a controlar bien, pero si empezamos a reducir dosis o empezamos a suspender el tratamiento antes de tiempo, vamos a tener recaídas y se van a volver epilepsias de difícil control cuando pudieron haber sido controladas desde el principio. Nunca se debe suspender bruscamente el tratamiento porque corremos el riesgo de un estado epiléptico y cuando ya conseguimos nuestro control por un tiempo suficientemente largo, podríamos considerar curada a la persona y reevaluamos el caso y hacemos un retiro muy lento y muy gradual del tratamiento. La mayoría, digamos que como poquito más de la mitad no van a recaer, pero otros sí lo van a hacer y allí lo que tenemos que hacer es reinstalarlo. Vamos a elegir el fármaco de acuerdo al tipo de crisis, de acuerdo al mecanismo de acción, al tipo de epilepsia, para ver la eficiencia, efectos secundarios, considerar la edad, el género, por ejemplo, si la fenitoína da muchos efectos estéticos o antiestéticos, pues mejor no usarla en jovencitas, porque ya bastante tienen con enfrentar una epilepsia como para que tengamos pérdida de los dientes y todo esto, ¿no? Cuando no es la primera vez que damos un fármaco, tenemos que preguntar qué le han dado anteriormente, porque de acuerdo a lo que ya recibió, pues nosotros vamos a elegir, quizá volver con alguno, porque algunos dicen, estuve muy bien con tal medicamento, pero el doctor me lo cambió porque ya tenía mucho tiempo. Y entonces se desconchinfló todo el asunto y ya no tenía un buen control. Entonces hay que ver los antecedentes. Para cambiar de medicamento, tenemos que agregar el segundo medicamento cuando vemos que el primero no funcionó. No lo quitamos, pero sí agregamos uno que pensemos pudiera ser mejor, lo llevamos a su estado estable y si empieza a mejorar la persona, retiramos el anterior en pocos días. Dejamos dos cuando tenemos un control regular con uno de los medicamentos, pero no es total, y entonces vamos a dejar uno que coadyuve porque tiene un mecanismo de acción diferente. Pésimas combinaciones son fenitoína con carbamazepina, pésima combinación porque incrementa efectos colaterales y no incrementa efectividad. Excelente combinación podría ser la motrigina con valproato porque coadyuvan en concentraciones y se pueden usar dosis más bajas para lograr los efectos terapéuticos. Todo esto lo van a poder leer en un libro, al final se los voy a dar. Y tenemos que acompañar a la persona en su proceso de duelo, que siempre lo va a tener porque es una enfermedad rodeada de mitos, rodeada de inconvenientes para la gente, y entonces pues la persona primero niega su enfermedad, no quiere tomar el tratamiento, no quiere que le digan que tiene eso que suena tan horrible, y entonces se enoja con nosotros como doctores, se enoja con los papás, con los hermanos, con la novia, con todo mundo, empieza a negociar que cómo es que no va a ir a emborracharse con los amigos y él no tiene nada y cosas de ese tipo. Se deprimen y finalmente aceptan que tienen un problema que hay que enfrentar. Si logramos que lo acepten, ya lo hicimos porque van a colaborar muy bien con su tratamiento. Y entonces vamos a tener esta problemática identificada, pero también soluciones identificadas y puestas en marcha para resolver. Les pongo allí que hay que invitarles a los grupos de apoyo. Hay grupos de apoyo para leucémicos, para renales crónicos, diabéticos. También tenemos para personas con epilepsia. Y yo presido este grupo que fue fundado en 1991. Pertenecemos a una asociación internacional y tenemos actividades mensuales en la Ciudad de México, en el Hospital 20 de Noviembre. Aquí vemos una página
y un libro. Tengo un libro que se llama La epilepsia al alcance de todos, donde toda la información que platicamos la pueden consultar. Está accesible para personas no médicas, cuando más si son médicos. Hablamos de cosas que ya mencionamos aquí en la plática y pueden ver todas las dosificaciones y demás que ahorita pasamos rápidamente. Entonces, por favor, vean la página, se descarga en PDF y la pueden tener impreso o en su archivo para poderlo consultar cuando requieran. Estos son los grupos de apoyo. Si tenemos aquí mucha gente de Puebla, el doctor Plácido Koyak, que ya lo conocieron en la mañana, él tiene un grupo de apoyo y hace actividades de información periódicamente. El logo de nuestro grupo es el que está arriba a la izquierda. Y pues por último, recordarles la página y teléfonos para que las personas puedan pedir informes, y con esto termino, agradeciendo su atención. Muy amables.